to restore democracy. This may seem like, well, are we in a democracy? To restore democracy. This may seem like, well, are we in a democracy? And the prices from one year to the next are the same, and their mortgage, all their debt payments dropped. This kid. How great is that for the Oh my God, there he is again. No! Oh! He's going to put his booger fingers on the presidential desk. And the prices from one year to the next are the same. La verdad que si podemos resumir estas imágenes como forma de la política de Donald Trump, estamos viviendo realmente en una simulación lo más parecido a una sitcom de los años 90, ¿no? Esos formatos que venían de Estados Unidos, solo faltan las risas, ¿no? Las risas de fondo que te indican el momento en el que te tienes que reír, pero para reír hay poco, porque esta gente, debajo de toda esa forma, ¿no?, tan grotesca de mostrarse al público, ¿no?, un Donald Trump siendo silenciado por parte del hijo de Elon Musk en el despacho Oval, diciéndole que se calle, que él no es el presidente de los Estados Unidos, el hijo pensará que lo es el padre, y con el niño grande, Elon Musk ahí hablando de fondo, mientras se saca los mocos de la nariz y lo pega a la mesa presidencial. Tremenda esta situación que, bueno, desde luego no llega a la imaginación que podría suponer una Mónica Lewinsky de rodillas allí con el presidente Clinton, ¿verdad? Qué duda cabe de que, bueno, al menos la administración Trump parece que tiene más disposición en alegrarnos, ¿no?, con esas imágenes en lugar que con escándalos tan grotescos como los de la administración de Clinton. Pero que además nos deleita con lecciones de padres a hijos si es que consideramos cómo Donald Trump está tratando a Europa. Una Europa que para Donald Trump no es más que como ese hijo de 30 años, 35 años, con síndrome de Peter Pan, que renuncia a irse de casa de sus padres porque vive muy cómodo, muy holgado, y que en un determinado momento le dice, venga, maletas en la puerta, vete a buscar la vida, yo soy tu padre, voy a mantenerte, te he mantenido durante mucho tiempo, pero yo creo que es el momento para que seas consecuente de sus acciones, que crezcas de una vez, que te hagas adulto, asumas tus responsabilidades y te busques la vida. Y así es como Donald Trump está prácticamente tratando de educarnos a los europeos, unos europeos que nos hemos convertido totalmente en inofensivos, irrelevantes en el panorama europeo, porque nos hemos educado dentro de una estructura que desde los primeros años 2000, estamos hablando prácticamente desde la entrada del euro, ha basado todas sus políticas en el reparto de subvenciones y ayudas, frente a economías donde, sin embargo, las personas asumen sus riesgos, emprenden sin limitaciones y también disfrutan de los resultados. Son responsables de los fracasos, pero también disfrutan de los éxitos como algo propio. En una economía y una forma de vivir en Europa muy diferente, en las que para evitar el fracaso también hemos renunciado al emprendimiento real y a la asunción del riesgo con el fin de mejorar. Y todo esto al final nos está pasando factura. Nos hemos desindustrializado, nos hemos desmilitarizado y solo hemos puesto normas y reglas para protegernos de todo tipo de riesgos, pensando que la paz y la prosperidad estaban garantizadas casi como un derecho humano universal, es decir, que viene con el nacimiento de la persona. Pero es que no nos estamos dando cuenta de que los últimos 70 años de la historia de la humanidad, en la que el ser humano ha progresado tanto, son una excepción en la historia, una historia plagada de guerras y plagada de momentos difíciles que efectivamente hemos ido aplazando, nos hemos protegido de ellos, pero que no son ajenos, no son ajenos a la condición humana y no han dejado de ser propios, precisamente, de nuestra condición, y que pueden volver en cualquier momento. Y Donald Trump está tratando de hacérnoslo ver, simplemente. Pero, sin embargo, parece que los mandatarios europeos, ensimismados en su propio delirio, no parecen estar de acuerdo con ello y señalan a Trump. ¿Para qué señalar a Trump? Y los medios de comunicación le siguen. Solo había que escuchar hoy la COPE,
todo lo que estaba diciendo sobre Donald Trump. La COPE, un medio de comunicación posiblemente financiado por el globalismo que atiende, no deja de atender a los mismos intereses a lo que atienden el PSOE y el Partido Popular, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, hablando pestes de Donald Trump y señalándolo como, pues, prácticamente un tirano muy peligroso. Pero realmente, ¿es Donald Trump el peligroso o son nuestros mandatarios que rehúsan asumir las responsabilidades por los crímenes de los que han participado en los últimos años? Quédate conmigo en este vídeo porque analizaremos precisamente la estrategia de mandatarios como el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que, señalando a Donald Trump y con sus afirmaciones de que no es posible una paz sin contar con Europa y con Zelensky, lo único que está haciendo es tratar de tender una cortina de humo para eludir sus responsabilidades por la complicidad con una guerra querida, artificialmente creada por Estados Unidos, de la que ha sido cómplice con el dinero nuestro, de los españoles y de los que tributamos en España. Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, no te voy a contar en qué consiste esta paz que Donald Trump prácticamente ha impuesto a Zelensky, porque esos términos ya se conocen. Prácticamente Zelensky va a tener que renunciar a todo el territorio que ha sido ocupado hasta este momento por Rusia. Y ante esto, muchos han esgrimido el argumento de que, oye, entonces todos los muertos causados en la guerra, ¿para qué han servido? ¿Para intentar defenderse? Es decir, las guerras es que son así. Tienen vencedores y vencidos. Y muchos muertos. Rusia también los ha tenido. Es decir, que solo cuentan los muertos entonces de Ucrania. Me dirá, ya, pero Rusia es el invasor. Ah, ahí es donde tenemos el problema inicial. Es decir, que desde la propaganda occidental impulsada por la administración Biden a través de esas ayudas de USAID que trataban de polarizar el discurso para que se tuviera un relato, ¿no? Para que los europeos y los occidentales comprásemos un relato conveniente a la administración Biden, se nos ha hecho creer que la guerra inicia con la invasión de Rusia, cosa que no es así. Porque entonces, ¿para qué Joe Biden firmó esas órdenes, ¿no? Esos indultos preventivos para toda su familia, ¿eh? Cuñados, hermanos, hijos, que tuvieran vigor para todos los delitos que se pudieran descubrir desde el 2014. 2014 coincidiendo con el Euromaidán. Ah, con ese intento de golpe de Estado en Ucrania financiado por USAID, y lo ha sacado a la luz precisamente la administración Trump acerca de cómo se financió precisamente ese intento de revertir el orden, digamos, democrático no sé si, tampoco puedo decirte si era democrático, ¿no? Pero tratar básicamente de poner un presidente más afín a Occidente en Ucrania y que permitiera, por ejemplo, a gente como el hijo de Joe Biden a ser consejero de la principal empresa energética, Burisma, de Ucrania, sin haber pisado nunca el territorio ucraniano. A un cuñado o al hermano de Joe Biden, creo que era un cuñado, tener unos laboratorios con pruebas bacteriológicas para armas bacteriológicas en Ucrania, ¿no? Ay, qué curioso, ¿no? Pues todas estas cuestiones que se nos han ocultado, porque detrás estaba el interés, por supuesto, en las tierras raras, ya estaba ese interés, pero también el interés de fondos buitre como BlackRock para apoderarse de muchas tierras en Ucrania y poderlas explotar, y el interés también de la industria armamentística, que en el fondo financiaba la campaña propagandista USAID, ¿no? Y la campaña electoral de Joe Biden, ¿no? Fíjate cuántos intereses para conseguir que Ucrania tuviese un presidente con afinidad occidental. Y lo intentaron una y otra vez hasta que encontraron el peón perfecto, ¿no? Un Zelensky, un actor que además había encarnado la figura del presidente,
Es como si a día de hoy en Estados Unidos pusieran a Denzel Washington como presidente. Bueno, lo consiguieron esos fondos. Pusieron a alguien que se le parecía. Después de haber interpretado, ¿no?, la película de un presidente negro, pusieron a un tipo, Obama, que se parecía a Denzel Washington. Es así que en muchas ocasiones yo los he confundido. Decía, ay, mira, Denzel Washington, no. Y alguien me decía, no, ese es Obama. Ah, mira, Obama, no. Obama, no. Ese es Denzel Washington. Bien. Pues es todo lo que ha ocurrido. Y ante esos intereses, pinchar a Rusia para que hiciera lo que todos querían que se viese. El acto de agresión entrando en el territorio de Ucrania. Tan sencillo. Tan sencillo. Todo el mundo vio la entrada en el territorio de Ucrania. Y entonces, claro, a partir de ahora el malo es Putin. Y ahí es como se engañó a todos los europeos y todos los mandatarios europeos. Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, pues cómplices de todo este tinglado, cómplices hasta el momento en el que, claro, la administración Biden se va, el wokismo muere, todo esto se destapa. ¿Y ahora qué va a ser de estos presidentes que corren el peligro, efectivamente, de ser señalado como cómplice de una organización criminal que forzó las condiciones para una guerra que han costado vidas a los ucranianos, utilizando a un tipo corrupto como es Zelensky, que se vendió? Zelensky luego tendrá sus cuentas bancarias en paraísos fiscales, tan contento para salir de Ucrania en cuanto pueda. Él tiene el futuro garantizado, pero mientras vendió a los ucranianos, forzó a tanta gente, jóvenes, a irse a la guerra, a morir, secuestrándolos incluso, e impidiendo incluso el libre ejercicio democrático de las elecciones en Ucrania para mantenerse en el poder y mantener toda esta tapadera mientras Joe Biden le tenía prometido, mientras estoy yo, voy a mantenerte, mientras estoy yo, te voy a mantener. Incluso cuando pudo firmar la paz, simplemente respetando los acuerdos de Minsk I y Minsk II, que no se respetaron, otra razón por la cual Rusia invadió Ucrania para defender a la población rusa que vivía en Donetsk y Lugansk y Donetsk en el Donbass. Claro, porque durante años les estaban bombardeando para reprimirlos, porque tenían la promesa de la administración de Biden, la administración de Estados Unidos, para seguir. Tan es así que Boris Johnson aconsejó a Zelensky no firmar la paz, una paz que, ojo, para Rusia no suponía en aquel momento todavía la adquisición de ningún territorio más allá de Crimea. Yo creo que sí que reivindicaba Crimea y ya está. Y no. Le invitaron a seguir adelante, que le financiaban, que le iban a dar dinero con la complicidad de Scholz, de Macron, de Pedro Sánchez, con nuestro dinero, todos metidos ahí en este tinglado de corrupción para favorecer a la administración americana, administración Biden, para perpetuarse en el poder. Lo que pasa es que la demencia senil de Biden ha jugado en contra de este mecanismo hasta el punto que se ha caído por sí mismo. Mira que lo han intentado hasta incluso tratando de asesinar a Donald Trump para que se mantuviera este tinglado de corrupción. Y no lo consiguieron. Tan es así que al final el mismo presidente Biden tuvo que firmar, justo unos momentos antes de juramentarse como presidente Donald Trump, por tanto de dejar el cargo, firmó unos indultos preventivos para evitar que toda su familia sea incriminada por lo que es un crimen, una guerra criminal, pero donde el crimen es perpetrado antes que todo por parte de la administración americana con la complicidad de los europeos. Unos americanos que sí, Estados Unidos, que invirtieron, y unos europeos que simplemente fueron cómplices sin ningún beneficio. Tan es así que Donald Trump dijo esto al respecto. A country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that I believe that's the reason the war started, because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what?
you're going to have a war now. And I was right about that. This is a war that would have never happened if I were president. Fíjate que Donald Trump dice que es una guerra que jamás tendría que haber iniciado y que inició porque Joe Biden lanzó la expectativa a Vladimir Zelensky de entrar en la OTAN. Y ahí es cuando respondió Putin, ¿no? Pero Donald Trump tuvo más declaraciones que son merecedoras de ser escuchadas para entender un poquito qué es lo que hay detrás. Y esta también ha sido muy importante. Te la voy a poner porque dice algo realmente esclarecedor. So, as you know, Europe is putting up money. They're getting it in the form of a loan. And the United States under Biden didn't do loans. They just handed money every time somebody walked in from Ukraine. They just handed them money foolishly. This should have never happened. It should have never started. And once it did, other things should have happened. Other things should have taken place. So we're getting security on our money. We're going to have it secured by, they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things. And we're asking for security on our money. Básicamente lo que decía con esto Donald Trump es que admira al pueblo ucraniano, al ejército ucraniano, pero el dinero lo ha puesto mayoritariamente Estados Unidos. 315 billones de dólares frente a lo que puso toda Europa, que fueron 100 billones de dólares, ¿no? Y que, por tanto, poner fin a esta guerra tiene que representar también para Estados Unidos una forma de tener ese dinero de regreso, porque los principales interesados en la paz son los europeos y en defenderse son los europeos, porque decía, Estados Unidos tiene un océano entre Ucrania y ellos, ¿no? Y Rusia y ellos, pero Europa no tiene nada. Europa tiene que crecer, tiene que espabilar y tiene que pensar en su propia protección, ¿no? En su propia seguridad. Pero los mandatarios europeos, lejos de asumir esa responsabilidad, lo que hacen es señalar a Donald Trump por querer buscar una paz sin considerar a Ucrania y sin considerar a la otra parte, que también dinero puso menos, pero puso dinero, ¿no? Que es Europa. Y el ministro de Asuntos Exteriores, con mucha soberbia, decía esto. España está junto a Ucrania para conseguir que una guerra injusta no termine nunca con una paz injusta, para que principios tan básicos para Europa y para la Carta de Naciones Unidas como democracia, libertad, soberanía, independencia, se mantengan siempre en territorio europeo. Puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Ah, porque antes se había decidido con Ucrania. No, se había decidido con Zelensky, que se vendió y vendió a Ucrania corrompiéndose. Ucrania y los ucranianos no pudieron elegir lo que eligió Zelensky para ellos cuando se alió con Joe Biden queriendo obtener quién sabe qué beneficios, ¿no? Y claro, es muy soberbio por parte del ministro Álvarez decir todo esto porque dice, es que una guerra injusta con una paz injusta. No, vamos a ver. Una paz nunca... A ver, podría ser injusta una paz si es impuesta y otro se tiene que callar. Vale. Pero, ¿por qué no cuenta el motivo por el cual la guerra es injusta? La guerra es injusta no por la invasión de Rusia, sino por todo lo que otros fueron cómplices. Realmente, lo que pasa aquí es que ellos quieren, y los países europeos que fueron cómplices de este crimen, ahora quieren también su tajada, pero es que no hay nada que repartir. Europa ha perdido. Europa ha perdido porque perdió en el momento en el que decidió ser mero cómplice de un único autor, que era Estados Unidos. Tenemos que entender todo esto. Es decir, quien emprendió la guerra fue Estados Unidos. Quien apostó y se arriesgó fue Estados Unidos a pacto de obtener algo en Ucrania. Y Europa simplemente fue de gregario. ¿Qué negociaron los mandatarios europeos a cambio? ¿Qué negociaron? Más allá de recibir a lo mejor alguna mordida por alguna partida presupuestaria por venta de armamento por todo el deep state americano en alguna cuenta de algún paraíso fiscal. ¿Qué negociaron los mandatarios europeos para participar de esa guerra? ¿Cuál era el beneficio? ¿Qué negociaron para nosotros? ¿Cuál era el beneficio nuestro, de los ciudadanos europeos, para financiar con nuestro dinero, renunciar a nuestro estado de bienestar? Ese dinero podría haberse invertido en muchísimas cuestiones propias, soberanas de cada país. ¿Qué íbamos a obtener a cambio en caso de ganar? Y si efectivamente se ha perdido,
Estados Unidos, Trump básicamente lo que está asumiendo es la pérdida de la administración Biden, pero no quiere que Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, económicamente pierda. ¿Qué quieren los europeos? Y los europeos, en lugar de secundar ese discurso, ¿qué hacen? Señalan a Trump como un tipo que ha hecho todas las concesiones a Putin, que le ha dado a Putin todo lo que quería. Es que no le han dado a Putin todo lo que quería. Lo que quería es que Putin ha arriesgado vidas para protegerse, cosa que no han querido hacer los europeos. Entonces, ¿qué esperamos a cambio? ¿Qué pretendemos con esto? Si nuestro mandatario lo único que han hecho ha sido ser serviles con los intereses de Estados Unidos, utilizando nuestro dinero para financiar esa guerra criminal y corrupta. Claro que ahora quieren ser parte de esa paz porque necesitan encontrar la manera con la que encubrir esa participación criminal en la administración Biden, esa complicidad. Tan es así que el presidente Pedro Sánchez ayer publicó un post en X que revela perfectamente esta actitud de hacerse el loco, como si con él no fuera la cosa. Pedro Sánchez dijo: acabo de hablar con el presidente Zelensky, a quien he trasladado todo mi apoyo en la defensa de la soberanía de su país frente a la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia. Ucrania puede seguir contando con España. Este apoyo va más allá de las palabras, como hemos demostrado en estos últimos 3 años. Europa seguirá apoyando la aspiración de Ucrania a una paz justa y duradera. Ucrania quiere la paz, Europa quiere la paz. Sin embargo, una guerra injusta no puede terminar con un acuerdo de paz injusto. Replicando lo que la opinión sincronizada está tratando de vender. Este lema de una guerra injusta no puede terminar con un acuerdo de paz injusto. ¿Pero qué era injusto de la guerra? La complicidad de gente como Pedro Sánchez, que ahora se hace loco, ¿no? Tan es así que yo contesté. Este tipo, referido al presidente Pedro Sánchez, hace que no se entera de lo que realmente pasaba con Ucrania para salvar el pellejo de haber contribuido a financiar con nuestro dinero una operación ilegal de Estados Unidos y la administración Biden para enriquecerse con Ucrania, y ahora que se queda con las manos vacías, porque todo esto ha sido delatado en Estados Unidos, y los cómplices inician a ser señalados, ahora que se queda con las manos vacías en el lado de los perdedores, busca evitar ser señalado como cómplice de este crimen. Esto es lo que realmente ha ocurrido con Ucrania. Y ahora, claro, los mandatarios europeos quieren participar de una paz cuando han sido los cómplices en forzar esa guerra. Claro, para ellos es injusto porque quedan delatados, quedan expuestos como cómplices. Decía Guillermo Rocafort, gran amigo de este canal, que ha venido en otra ocasión. Tenemos un vídeo donde él cuenta toda la trama de los hidrocarburos. Decía esto Guillermo Rocafort. Simón Bolívar, dice, Zelensky es el Simón Bolívar del siglo XXI. Simón Bolívar fue, en cierto modo, el Zelensky del siglo XIX. ¿Por qué? Fue financiado por los anglos, fue armado por los anglos, fue traicionado por los anglos, no respetó la propiedad privada, las vidas, y declaró la guerra total a sus propios compatriotas, endeudó a su nación, balcanizó en parte un territorio muy próspero como la América española, hasta convertirlo en una colonia de ingleses. Seguimos sacando paralelismo. Mejor aceptar el pasado con sus errores y recomponer la unidad hispánica sin los anglos. Y que conste que los errores más graves provinieron de la España europea. Entonemos todos un mea culpa compartida y luchemos por reconfigurar nuestra posición en el mundo. Y es cierto lo que comenta aquí Guillermo Rocafort, yo lo comparto plenamente. La hispanidad de los siglos tal fue como la Rusia de los siglos XIX, XX y XXI. Imperios integradores sometidos siempre a las presiones, ambiciones y rapiñas de los anglos. La diferencia es que hoy Rusia resiste porque conoce nuestra historia y sobre todo nuestro fracaso. Lo demás son palabras para halagar los oídos de personas que no conocen mucho de su pasado común. No hay más. Y claro, noticia de última hora, Donald Trump hace otra concesión a Putin ofreciéndole la posibilidad, pidiendo que sea readmitida en el G7. Y no estaría mal que lo fuese.
Y aquí todos los periodistas, medios de comunicación financiados por el globalismo, incluso la COPE, hablando, rascándose la vestidura de que Donald Trump tiene ego, de que Putin es un tipo inteligente. Lo escuchaba hoy en la COPE. Un tipo inteligente que, sin embargo, no tiene ego, es brillante y está engañando a Trump porque Trump es poseído por su propio ego, por su propio narcisismo. ¿Por qué acaso Donald Trump no tiene asesores y no conoce muy bien y no tiene claras sus prioridades? Claro que sí. Lo que pasa es que interesa hacer creer que Trump está haciendo daño a los europeos para que los mandatarios europeos, cómplices y causantes de todo lo que nos ha llevado hasta este punto, puedan eludir sus responsabilidades con todo lo que ha ocurrido. Desde luego vamos a pasar momentos difíciles. Desde luego Estados Unidos está señalando a Europa, está dejándola arrinconada, está llevándola a la irrelevancia, pero no olvidemos una cosa, que fueron los mismos europeos en autocondenarse a la irrelevancia en el momento en el que no defendieron su soberanía y actuaron como meros vasallos de intereses foráneos, lo de Donald Trump, lo de las otras administraciones. Oye, podemos incluir a José María Aznar con George Bush también, siempre bailándole la música a los Estados Unidos. Porque tal vez unos cuantos de esos políticos sacaban ventaja y beneficios a costa de nuestra soberanía, de nuestra seguridad y de nuestra prosperidad. Y ahí es donde se encuentra a día de hoy Europa, como ese hijo de 30 a 35 años que ha vivido muy holgadamente a las espaldas, ¿no? Bajo la falda de su padre y de su madre, con todas las comodidades, aunque ahora los padres dicen, aquí se acabó, búscate la vida. ¿Qué haremos con todo eso? ¿Cuáles serán las consecuencias? Pues dependerá de la medida en la que el infantilismo y la escasa asunción de responsabilidades de los mandatarios europeos quiera llevar al extremo esto. Seguirán señalando muy probablemente a Donald Trump como el malo de la película, a Putin como el malo de la película, se victimizarán en su actitud en lugar de iniciar a remangarse para salir de esas corruptelas e iniciar a crear un proyecto de Europa propio, con su propia industrialización, con su propia economía real, no basada en subvenciones, alimentando a la libertad de emprendimiento, alimentando a la libre competitividad en los mercados y creando las condiciones para que podamos prosperar, podamos crear conocimiento, riqueza y prosperidad. ¿Lo conseguiremos? ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.